unción, fervor más puro, fe más firme, ni oración más bella, más adecuada a las circunstancias que la que recitó. Pedía en ella a Dios lluvia para los campos, fecundidad para los ganados, paz para la república, seguridad para los caminantes. Yo soy muy propenso a llorar, y aquella vez lloré hasta sollozar, porque el sentimiento religioso se había despertado en mi alma con exaltación y como una sensación desconocida, porque nunca he visto escena más religiosa. Creía estar en los tiempos de Abraham, en su presencia, en la de Dios y de la naturaleza que lo revela. La voz de aquel hombre candoroso e inocente me hacía vibrar todas las fibras y me penetraba hasta la médula de lo sé aquí a lo que está reducida la religión en las campañas pastoras, a la religión natural. El cristianismo existe, como el idioma español, en clase de tradición que se perpetúa, pero corrompido, encarnado en supersticiones groseras, sin instrucción, sin culto y sin convicciones. En casi todas las campañas apartadas de las ciudades ocurre que, cuando llegan comerciantes de San Juan o de Mendoza, les presentan 3 o 4 niños de meses y de 1 año para que los bauticen, satisfechos de que por su buena educación podrán hacerlo de un modo válido, y no es raro que a la llegada de un sacerdote se le presenten mocetones, que vienen domando un potro, a que les ponga el óleo y administre él. A falta de todos los medios de civilización y de progreso, que no pueden desenvolverse sino a condición de que los hombres estén reunidos en sociedades numerosas, ved la educación del hombre en el campo. Las mujeres guardan la casa, preparan la comida, trasquilan las ovejas, ordeñan las vacas, fabrican los quesos y tejen las groseras telas de que se visten. Todas las ocupaciones domésticas, todas las industrias caseras las ejerce la mujer. Sobre ella pesa casi todo el trabajo y gracias si algunos hombres se dedican a cultivar un poco de maíz para el alimento de la familia, pues el pan es inusitado como manutención ordinaria. Los niños ejercitan sus fuerzas y se adiestran por placer en el manejo del lazo y de las boleadoras con que molestan y persiguen sin descanso a las terneras y cabras, cuando son jinetes, y esto sucede. Luego de aprender a caminar, sirven a caballo en algunos quehaceres. Más tarde y cuando ya son fuertes, recorren los campos cayéndose y levantándose, rodando a designio de las vizcacheras, salvando precipicios y adiestrándose en el manejo del caballo. Cuando la pubertad asoma se consagran a domar potros salvajes, y la muerte es el castigo menor que les aguarda si un momento les faltan las fuerzas o el coraje. Con la juventud primera viene la completa independencia y aquí principia la vida pública, diré del gaucho, pues que su educación está ya terminada. Es preciso ver a estos españoles, por el idioma únicamente y por las confusas nociones religiosas que conservan, para saber apreciar los caracteres indómitos y altivos que nacen de esta lucha del hombre aislado con la naturaleza salvaje, del racional con el bruto. Es preciso ver estas caras cerradas de barba, estos semblantes graves y serios, como los de los árabes asiáticos, para juzgar del compasivo desdén que les inspira la vista del hombre sedentario de las ciudades, que puede haber leído muchos libros, pero que no sabe aterrar un toro bravío y darle muerte, que no sabrá proveerse de caballo a campo abierto a pie y sin el auxilio de nadie, que nunca ha parado un tigre, recibídolo con el puñal en una mano y el poncho envuelto en la otra para meterlo en la boca, mientras le traspasa el corazón y lo deja tendido a sus pies. Este hábito de triunfar de las resistencias, de mostrarse siempre superior a la naturaleza, de desafiarla y vencerla, desenvuelve prodigiosamente el sentimiento de la importancia individual y de la superioridad. Los argentinos de cualquier clase que sean civilizados o ignorantes, tienen una alta conciencia de su valer como nación. Todos los demás pueblos americanos les echan en cara esta vanidad,
y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia. Creo que el cargo no es del todo infundado, y no me pesa de ello. Ay del pueblo que no tiene fe en sí mismo. Para ese no se han hecho las grandes cosas. Cuánto no habrá podido contribuir a la independencia de una parte de la América la arrogancia de estos gauchos argentinos que nada han visto bajo el sol mejor que ellos, ni el hombre sabio ni el poderoso. El europeo es para ellos el último de todos, porque no resiste a un par de corcovos del caballo 19. Si el origen de esta vanidad nacional en las clases inferiores es mezquino, no son por eso menos nobles las consecuencias, como no es menos pura el agua de un río porque nazca de vertientes cenagosas e infectas. Es implacable el odio que les inspiran los hombres cultos, e invencible su disgusto por sus vestidos, usos y maneras. De esta pasta están amasados los soldados argentinos y es fácil imaginarse los hábitos que de este género pueden dar en valor y sufrimiento para la guerra, añádase que desde la infancia están habituados a matar las reses, y que este acto de crueldad necesaria los familiariza con el derramamiento de sangre, y endurece su corazón contra los gemidos de las víctimas. La vida del campo pues ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas, sin ninguna de las de la inteligencia. Su carácter moral se resiente de su hábito de triunfar de los obstáculos y del poder de la naturaleza, es fuerte, altivo, enérgico. Sin ninguna instrucción, sin necesitarla tampoco, sin medios de subsistencia como sin necesidades, es feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones, que no son tales para el que nunca conoció mayores goces ni extendió más altos sus deseos, de manera que si esta disolución de la sociedad radica hondamente la barbarie por la imposibilidad y la inutilidad de la educación moral e intelectual, no deja, por otra parte, de tener sus atractivos. El gaucho no trabaja, el alimento y el vestido lo encuentra preparado en su casa, uno y otro se lo proporcionan sus ganados, si es propietario, la casa del patrón o del pariente si nada posee. Las atenciones que el ganado exige se reducen a correrías y partidas de placer. La yerra es como la vendimia de los agricultores, es una fiesta cuya llegada se recibe con transportes de júbilo, allí es el punto de reunión de todos los hombres de 20 leguas a la redonda, allí la ostentación de la increíble destreza en el lazo. El gaucho llega a la yerra al paso lento y mesurado de su mejor parejero que detiene a distancia apartada, y para gozar mejor del espectáculo, cruza la pierna sobre el pescuezo del caballo. Si el entusiasmo lo anima, desciende lentamente del caballo, desarrolla su lazo y lo arroja sobre un toro que pasa con la velocidad del rayo a 40 pasos de distancia, lo ha cogido de una uña, que era lo que se proponía, y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. Originalidad y caracteres argentinos. El rastreador. El vaqueano. El gaucho malo. El cantor ainsi que el ocean, les perremplicent el esprit du sentiment. Si de las condiciones de la vida pastoril, tal como la ha constituido la colonización y la incuria, nacen graves dificultades para una organización política cualquiera, y muchas más para el triunfo de la civilización europea, de sus instituciones, y de la riqueza y libertad, que son sus consecuencias, no puede por otra parte negarse que esta situación tiene su costado poético, fases dignas de la pluma del romancista. Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales, y sobre todo, de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia,
lucha imponente en América, y que da lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera del país donde se toman, los usos sorprendentes y originales los caracteres. El único romancista norteamericano que haya logrado hacerse un nombre europeo es Fenimore Cooper, y eso porque transportó la escena de sus descripciones fuera del círculo ocupado por los plantadores al límite. Entre la vida bárbara y la civilizada, al teatro de la guerra en que las razas indígenas y la raza sajona están combatiendo por la posesión del no de otro modo nuestro joven poeta Echeverría ha logrado llamarla atención del mundo literario español con su poema titulado "La cautiva". Este bardo argentino dejó a un lado a Dido y Argea, que sus predecesores los Varelas trataron con maestría clásica y estro poético, pero sin suceso y sin consecuencia, porque nada agregaban al caudal de nociones europeas, y volvió sus miradas al desierto. Y allá en la inmensidad sin límites, en las soledades en que vaga el salvaje, en la lejana zona de fuego que el viajero ve acercarse cuando los campos se incendían, halló las inspiraciones que proporciona a la imaginación el espectáculo de una naturaleza solemne, grandiosa, inconmensurable, callada, y entonces el eco de sus versos pudo hacerse oír con aprobación aun por la península. Hay que notar de paso un hecho que es muy explicativo de los fenómenos sociales de los pueblos. Los accidentes de la naturaleza producen costumbres y usos peculiares a estos accidentes, haciendo que donde estos accidentes se repiten vuelvan a encontrarse los mismos medios de parar a ellos, inventados por pueblos distintos. Esto me explica por qué la flecha y el arco se encuentran en todos los pueblos salvajes, cualesquiera que sea su raza, su origen y su colocación geográfica. Cuando leía en el último de los mohicanos de Cooper, que Ojo de Halcón y Uncas habían perdido el rastro de los mingos en un arroyo, dije, van a tapar el arroyo. Cuando en la pradera el trampero mantiene la incertidumbre y la agonía mientras el fuego los amenaza, un argentino habría aconsejado lo mismo que el trampero sugiere al fin, que es limpiar un lugar para guarecerse, e incendiar a su vez, para poderse retirar del fuego que invade sobre las cenizas del que se ha encendido. Tal es la práctica de los que atraviesan la pampa para salvarse de los incendios del pasto. Cuando los fugitivos de la pradera encuentran un río, y Cooper describe la misteriosa operación del Paunier con el cuero de búfalo que recoge, va a hacer la pelota me dije a mí mismo. Lástima es que no haya una mujer que la conduzca, que entre nosotros son las mujeres las que cruzan los ríos con la pelota tomada con los dientes por un lazo. El procedimiento para asar una cabeza de búfalo en el desierto es el mismo que nosotros usamos para batear una cabeza de vaca o un lomo de ternera. En fin, otros 1000 accidentes que omito prueban la verdad de que modificaciones análogas del suelo traen análogas costumbres, recursos y expedientes. No es otra la razón de hallar en Fenimore Cooper descripciones de usos y costumbres que parecen plagiadas de la pampa. Así, hallamos en los hábitos pastoriles de la América, reproducidos, hasta los trajes, el semblante grave y existe, pues, un fondo de poesía que nace de los accidentes naturales del país y de las costumbres excepcionales que engendra. La poesía para despertarse, porque la poesía es como el sentimiento religioso, una facultad del espíritu humano, necesita el espectáculo de lo bello, del poder terrible, de la inmensidad de la extensión, de lo vago, de lo incomprensible. Porque sólo donde acaba lo palpable y vulgar empiezan las mentiras de la imaginación, el mundo ideal.
Ahora yo pregunto qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver. No ver nada. Porque cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se aleja, más lo fascina, lo confunde y lo sume en la contemplación y la duda. ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? No lo sabe. ¿Qué hay más allá de lo que ve? La soledad, el peligro, el salvaje y la muerte. Y aquí ya la poesía. El hombre que se mueve en estas escenas, se siente asaltado de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le preocupan despierto. De aquí resulta que el pueblo argentino es poeta por carácter, por naturaleza. Ni cómo ha de dejar de serlo cuando en medio de una tarde serena y apacible una nube torva y negra se levanta sin saber de dónde. Se extiende sobre el cielo mientras se cruzan dos palabras, y de repente el estampido del trueno anuncia la tormenta que deja frío al viajero, y reteniendo el aliento por temor de atraerse un rayo de 2000 que caen en torno suyo. La obscuridad se sucede después a la luz. La muerte está por todas partes, un poder terrible e incontrastable, le ha hecho en un momento reconcentrarse en sí mismo y sentir su nada en medio de aquella naturaleza irritada, sentir a Dios, por decirlo de una vez, en la aterrante magnificencia de sus obras. ¿Qué más colores para la paleta de la fantasía? Masas de tinieblas que anublan el día, masas de luz lívida, temblorosa, que ilumina un instante las tinieblas y muestra la pampa a distancias infinitas, cruzándolas vivamente el rayo, en fin, símbolo del poder. Estas imágenes han sido hechas para quedarse hondamente grabadas. Así, cuando la tormenta pasa, el gaucho se queda triste, pensativo, serio, y la sucesión de luz y tinieblas se continúa en su imaginación, del mismo modo que cuando miramos fijamente el sol nos queda por largo tiempo su disco en la retina. Preguntadle al gaucho a quien matan con preferencia los rayos, y os introducirá en un mundo de idealizaciones morales y religiosas, mezcladas de hechos naturales, pero mal comprendidos, de tradiciones supersticiosas y groseras. Añádase que si es cierto que el fluido eléctrico entra en la economía de la vida humana y es el mismo que llaman fluido nervioso, el cual excitado subleva las pasiones y enciende el entusiasmo. Muchas disposiciones debe tener para los trabajos de la imaginación el pueblo que habita bajo una atmósfera recargada de electricidad hasta el punto que la ropa frotada chisporrotea como el pelo contrariado del gato. Como no ha de ser poeta el que presencia estas escenas imponentes, gira en vano, reconcentra su inmensidad, y no encuentra la vista en su vivo anhelo do fijar su fugaz vuelo como el pájaro en la mar. Doquier campo y heredades del ave y bruto guaridas, doquier cielo y soledades de Dios solo conocidas, que él solo puede sondar 20, o el que tiene a la vista esta naturaleza engalanada. Dos raudales se destacan, el Paraná, faz de perlas, y el Uruguay, faz de nácar. Los dos entre bosques corren o entre floridas barrancas, como dos grandes espejos entre marcos de esmeraldas. El picaflor y jilguero, el zorzal y la torcaza. Como ante reyes se inclinan ante ellos ceibos y palmas, y le arrojan flor del aire, aroma y flor de naranja. Luego en el Guazú se encuentran, y reuniendo sus aguas, mezclando nácar y perlas, se derraman en el Plata 21. Pero esta es la poesía culta, la poesía de la ciudad. Hay otra que hace oír sus ecos por los campos solitarios, la poesía popular, candorosa y desaliñada del gaucho. También nuestro pueblo es músico. Esta es una predisposición nacional que todos los vecinos le reconocen. Cuando en Chile se anuncia por la primera vez un argentino en una casa, lo invitan al piano en el acto, o le pasan una vihuela, y si se excusa diciendo que no sabe pulsarla,
o extrañan y no le creen, porque siendo argentino dicen debe ser músico. Esta es una preocupación popular que acusa nuestros hábitos nacionales. En efecto, el joven culto de las ciudades toca el piano o la flauta, el violín o la guitarra, los mestizos se dedican casi exclusivamente a la música, y son muchos los hábiles compositores e instrumentistas que salen de entre ellos. En las noches de verano se oye sin cesar la guitarra en la puerta de las tiendas, y tarde de la noche el sueño es dulcemente interrumpido por las serenatas y los conciertos. El pueblo campesino tiene sus cantares propios. El triste que predomina en los pueblos del norte, es un canto frigio, plañidero, natural al hombre en el estado primitivo de barbarie, según la Vidalita canto popular con coros, acompañado de la guitarra y un tamboril, a cuyos redobles se reúne la muchedumbre y va engrosando el cortejo y el estrépito de las voces. Este canto me parece heredado de los indígenas, porque lo he oído en una fiesta de indios en Copiapó, en celebración de la Candelaria, y como canto religioso, debe ser antiguo. Y los indios chilenos no lo han de haber adoptado de los españoles argentinos. La Vidalita es el metro popular en que se cantan los asuntos del día, las canciones guerreras. El gaucho compone el verso que canta, y lo populariza por las asociaciones que su canto exige. Así pues, en medio de la rudeza de las costumbres nacionales, estas dos artes que embellecen la vida civilizada y dan desahogo a tantas pasiones generosas, están honradas y favorecidas por las masas mismas, que ensayan su áspera musa en composiciones líricas y poéticas. El joven Echeverría residió algunos meses en la campaña en 1840, y la fama de sus versos sobre la pampa le había precedido ya. Los gauchos lo rodeaban con respeto y afición, y cuando un recién venido mostraba señales de desdén hacia el cajetilla alguno le insinuaba al oído, es poeta, y toda prevención hostil cesaba al oír este título privilegiado. Sabido es, por otra parte, que la guitarra es el instrumento popular de los españoles y que es común en América. En Buenos Aires, sobre todo, está todavía muy vivo el tipo popular español, el majo. Descúbresele en el compadrito de la ciudad y en el gaucho de la campaña. El jaleo español vive en el cielito los dedos sirven de castañuelas. Todos los movimientos del compadrito revelan al majo, el movimiento de los hombros, los ademanes, la colocación del sombrero, hasta la manera de escupir por entre los colmillos, todo es un andaluz genuino. Del centro de estas costumbres y gustos generales se levantan especialidades notables, que un día embellecerán y darán un tinte original al drama y al romance nacional. Yo quiero solo notar aquí algunos que servirán a completar la idea de las costumbres, para trazar enseguida el carácter, causas y efectos de la guerra civil. El más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones, y los campos en que pacen o transitan las bestias son abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal y distinguirlas de entre mil, conocer si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o de vacío. Esta es una ciencia casera y popular. Una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó, como de costumbre, la vista al suelo. Aquí va, dijo luego una mulita mora muy buena. Esta es la tropa de don N. Zapata, es de muy buena silla, va ensillada, ha pasado ayer. Este hombre venía de la sierra de San Luis, la tropa volvía de Buenos Aires, y hacía un año que él había visto por última vez la mulita mora,
cuyo rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de 2 pies de ancho. Pues esto, que parece increíble, es, con todo, la ciencia vulgar. Este era un peón de arrea y no un rastreador de profesión. El rastreador es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee le da cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos le tratan con consideración, el pobre porque puede hacerle mal, calumniándolo o denunciándolo, el propietario porque su testimonio puede fallarle. Un robo se ha ejecutado durante la noche, no bien se nota, corren a buscar una pisada del ladrón, y encontrada, se cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida al rastreador, que ve el rastro y lo sigue sin mirar sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran de relieve esta pisada, que para otro es imperceptible. Sigue el curso de las calles, atraviesa los huertos, entra en una casa y, señalando un hombre que encuentra, dice fríamente: este es. El delito está probado y raro es el delincuente que resiste a esta acusación. Para él, más que para el juez, la deposición del rastreador es la evidencia misma, negarla sería ridículo, absurdo. Se somete pues a este testigo que considera como el dedo de Dios que lo señala. Yo mismo he conocido a Calíbar, que ha ejercido en una provincia su oficio durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80 años, encorvado por la edad, conserva sin embargo un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación fabulosa, contesta: ya no valgo nada, ahí están los niños. Los niños son sus hijos, que han aprendido en la escuela de tan famoso maestro. Se cuenta de él que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó el rastro con una artesa. 2 meses después Calíbar regresó, vio el rastro ya borrado e imperceptible para otros ojos, y no se habló más del caso. Año y medio después Calíbar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, entra en una casa y encuentra su montura, ennegrecida ya y casi inutilizada por el uso. Había encontrado el rastro de su raptor después de 2 años. El año 1830 un reo condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calíbar fue encargado de buscarlo. El infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado todas las precauciones que la imagen del cadalso le sugirió. Precauciones inútiles. ¿Acaso solo sirvieron para perderle porque comprometido? Calíbar en su reputación, el amor propio ofendido le hizo desempeñar con calor una tarea que perdía a un hombre, pero que probaba su maravillosa vista. El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas, cuadras enteras había marchado pisando con la punta del pie, trepábase enseguida a las murallas bajas, cruzaba un sitio y volvía para atrás. Calíbar lo seguía sin perder la pista, si le sucedía momentáneamente extraviarse, al hallarla de nuevo exclamaba: ¿dónde te mías dir -? Al fin llegó a una acequia de agua en los suburbios, cuya corriente había seguido aquel para burlar al rastreador. Inútil. Calíbar iba por las orillas sin inquietud, sin vacilar. Al fin se detiene, examina unas hierbas, y dice: por aquí ha salido, no hay rastro, pero estas gotas de agua en los pastos lo indican. Entra en una viña, Calíbar reconoció las tapias que la rodeaban, y dijo: adentro está. La partida de soldados se cansó de buscar, y volvió a dar cuenta de la inutilidad de las pesquisas. No ha salido, fue la breve respuesta que sin moverse, sin proceder a nuevo examen, dio el rastreador. No había salido en efecto, y al día siguiente fue ejecutado.
En 1830 algunos presos políticos intentaban una evasión. Todo estaba preparado, los auxiliares de fuera prevenidos. En el momento de efectuarla, uno dijo, ¿y Calíbar? Cierto, contestaron los otros anonadados, aterrados. Calíbar. Sus familias pudieron conseguir de Calíbar que estuviese enfermo 4 días, contados desde la evasión, y así pudo efectuarse sin inconveniente. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos hombres? Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza. Después del rastreador viene el vaqueano, personaje eminente y que tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias. El vaqueano es un gaucho grave y reservado, que conoce a palmos 20.000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo más completo, es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. El vaqueano va siempre a su lado. Modesto y reservado como una tapia, está en todos los secretos de la campaña, la suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El vaqueano es casi siempre fiel a su deber, pero no siempre el general tiene en él plena confianza. Imaginaos la posición de un jefe condenado a llevar un traidor a su lado y a pedirle los conocimientos indispensables para triunfar. Un vaqueano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva, él sabe a qué aguada remota conduce, sí. Encuentra 1000, y esto sucede en un espacio de 100 leguas, él las conoce todas, sabe de dónde vienen y a dónde van. Él sabe el vado oculto que tiene un río, más arriba o más abajo del paso ordinario, y esto en 100 ríos o arroyos, él conoce en los ciénagos extensos un sendero por donde pueden ser atravesados sin inconveniente, y esto en 100 ciénagos. En lo más obscuro de la noche, en medio de los bosques o en las llanuras sin límites, perdidos sus compañeros, extraviados, da una vuelta en círculo de ellos, observa los árboles, si no los hay, se desmonta, se inclina a tierra, examina algunos matorrales y se orienta de la altura en que se halla, monta enseguida y les dice para asegurarlos, estamos en dereseras de tal lugar, a tantas leguas de las habitaciones, el camino ha de ir al sur, y se dirige hacia el rumbo que señala, tranquilo, sin prisa de encontrarlo, y sin responder a las objeciones que el temor o la fascinación sugiere a los otros. Si aun esto no basta, o si se encuentra en la pampa y la obscuridad es impenetrable, entonces arranca pastos de varios puntos, huele la raíz y la tierra, las masca, y después de repetir este procedimiento varias veces se cerciora de la proximidad de algún lago, o arroyo salado, o de agua dulce, y sale en su busca para orientarse fijamente. El general Rosas, dicen, conoce por el gusto el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires. Si el vaqueano lo es de la pampa, donde no hay caminos para atravesarla, y un pasajero le pide que lo lleve directamente a un paraje distante. 50 leguas el vaqueano se para un momento, reconoce el horizonte, examina el suelo, clava la vista en un punto y se echa a galopar con la rectitud de una flecha, hasta que cambia de rumbo por motivos que solo él sabe y galopando día y noche, llega al lugar designado. El vaqueano anuncia también la proximidad del enemigo, esto es 10 leguas, y el rumbo por donde se acerca, por medio del movimiento de los avestruces, de los gamos y guanacos que huyen en cierta dirección. Cuando se aproxima observa los polvos y por su espesor cuenta la fuerza, son 2000 hombres, dice 500, 200, y el jefe obra bajo este dato que casi siempre es infalible. Si los cóndores y cuervos revolotean en un círculo del cielo, él sabrá decir si hay gente escondida,
o es un campamento recién abandonado, o un simple animal muerto. El vaqueano conoce la distancia que hay de un lugar a otro, los días y las horas necesarias para llegar a él, y además una senda extraviada e ignorada por donde se puede llegar de sorpresa y en la mitad del tiempo. Así es que las partidas de montoneras emprenden sorpresas sobre pueblos que están a 50 leguas de distancia, que casi siempre las aciertan. ¿Creeráse exagerado? No. El general Rivera, de la Banda Oriental, es un simple vaqueano, que conoce cada árbol que hay en toda la extensión de la República del Uruguay. No la hubieran ocupado los brasileños sin su auxilio, y no la hubieran libertado sin él los argentinos. Oribe, apoyado por Rosas, sucumbió después de 3 años de lucha con el general Baqueano, y todo el poder de Buenos Aires, hoy con sus numerosos ejércitos que cubren toda la campaña del Uruguay, puede desaparecer destruido a pedazos por una sorpresa, por una fuerza cortada mañana, por una victoria que él sabrá convertir en su provecho. Por el conocimiento de algún caminito que cae a retaguardia del enemigo, o por otro accidente inapercibido o insignificante. El general Rivera principió sus estudios del terreno el año 1804, y haciendo la guerra a las autoridades entonces, como contrabandista, a los contrabandistas después como empleado, al rey enseguida como patriota, a los patriotas más tarde como montonero, a los argentinos como jefe brasilero, a estos como general argentino, a Lavalleja como presidente, al presidente Oribe como jefe proscripto, a Rosas, en fin, aliado de Oribe como general oriental, ha tenido sobrado tiempo para aprender un poco de la ciencia del vaqueano. El gaucho malo, este es un tipo de ciertas localidades, un _outla un _squatter un misántropo particular. Es el _ojo del halcón el trampero de Cooper, con toda su ciencia del desierto, con toda su aversión a las poblaciones de los blancos, pero sin su moral natural y sin sus conexiones con los salvajes. Llámanle el gaucho malo, sin que este epíteto le desfavorezca del todo. La justicia lo persigue desde muchos años, su nombre es temido pronunciado en voz baja, pero sin odio y casi con respeto. Es un personaje misterioso, mora en la pampa, son su albergue los cardales, vive de perdices y _mulitas _ si alguna vez quiere regalarse con una lengua, enlaza una vaca, la voltea solo, la mata, saca su bocado predilecto y abandona lo demás a las aves montesinas. De repente se presenta el gaucho malo en un pago de donde la partida acaba de salir, conversa pacíficamente con los buenos gauchos que lo rodean y lo admiran, se prevé de los vicios y si divisa la partida, monta tranquilamente en su caballo y lo apunta hacia el desierto sin prisa, sin aparato, desdeñando volver la cabeza. La partida rara vez lo sigue, mataría inútilmente sus caballos, porque el que monta el gaucho malo es un parejero pangaré tan célebre como su amo. Si él acaso lo echa alguna vez de improviso entre las garras de la justicia, acomete a lo más espeso de la partida, y a merced de 4 tajadas que con su cuchillo ha abierto en la cara o en el cuerpo de los soldados, se hace paso por entre ellos, y tendiéndose sobre el lomo del caballo para sustraerse a la acción de las balas que lo persiguen, endilga hacia el desierto hasta que poniendo espacio conveniente entre él y sus perseguidores, refrena su trotón y marcha tranquilamente. Los poetas de los alrededores agregan esta nueva hazaña a la biografía del héroe del desierto, y su nombradía vuela por toda la vasta campaña. Ah,